Hare Krishna, mi nombre es Karunya Nitai Das. En esta oportunidad quiero hablar brevemente sobre algo que ocurrió en relación con la aparición del señor Nrsimhadev, descrita en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, específicamente en el capítulo 7. Resulta que mientras Hiranyakashipu, el poderoso asura, demonio, ateo, se encontraba realizando muchas austeridades para complacer al señor Brahma y de esa manera ganar la inmortalidad, los semidioses secuestraron a su esposa, quien estaba embarazada del niño Prahlad, porque pensaban que iba a nacer allí un poderoso demonio también. Afortunadamente en la escena apareció Narada Muni y les explicó que en realidad del vientre de Kayadu iba a nacer un gran Vaishnava, un exaltado devoto de la suprema personalidad de Dios. Entonces Narada Muni, para darle protección a Prahlad Maharaj y a Kayadu, se la llevó a vivir un tiempo a su ermita. Aprovechando esa situación, Narada Muni empezó a explicarle la ciencia espiritual a Kayadu. Sin embargo, el Bhagavatam explica que debido a que ella estaba muy distraída, pensando en la protección del niño y pensando en cuándo llegaría su esposo, debido a que ella estaba absorta en esos pensamientos, no pudo ser un buen receptor de las palabras de Narada Muni. Sin embargo, Prahlad Maharaj, que aún estaba en el vientre, tenía mucha fe, tuvo mucha fe en esas palabras y luego de nacer se convirtió en un gran Vaishnava. También Prahlad Maharaj, cuando fue a la escuela, le explicó todo lo que había recibido en Narada Muni, esta ciencia espiritual, y sus compañeritos, que también eran hijos de asuras, hijos de demonios, a pesar de su condición y de su corta edad, eran niños que solamente tenían 5 años, debido a que tenían gran fe en las palabras de Prahlad Maharaj, fueron o receptaron muy bien esas instrucciones. Entonces, esto nos hace reflexionar que al margen de la posición que tenga una persona a nivel social, cultural, política, religiosa, que tenga muchas habilidades, mucha inteligencia, que tenga mucha antigüedad o una posición religiosa alta, a pesar de eso, si esa persona no está atenta a recibir el mensaje, si no es receptiva, si no tiene fe, así como los compañeritos de Prahlad, si no tiene fe, si no es humilde, si no hay humildad, entonces, por mucho que se tenga una posición elevada, ese conocimiento no va a transformar el corazón y no va a dar los frutos deseados. También en el Srimad Bhagavatam encontramos en el primer canto que los sabios de Naimisaranya elogian a Sutta Goswami porque él fue un discípulo muy sencillo y humilde. Ellos le dijeron: Vetatuam saumyat tat sarvam, tatotastat anugrahat, bruyu snigdasya, siasya gurabo guhyan apyuta. Ellos le dijeron: porque tú eres sumiso, tus maestros espirituales te han otorgado todas las bendiciones que se le dan a un discípulo sencillo. Entonces encontramos que la humildad es necesaria para poder asimilar este conocimiento también. Es necesario tener esa actitud sumisa, humilde, como también lo describe el Bhagavad Gita en el verso 434, Tat vidi pranipatena pariprasnena sevaya, upadekshyanti te gyanan gyaninas tatua darshinaha. Si quieres aprender la verdad, conocer la verdad, acércate a un maestro espiritual y hazle preguntas de manera sumisa. Por lo tanto, es importante que haya esa humildad, esa actitud humilde hacia el conocimiento y hacia la persona que entrega ese conocimiento. Por eso es que también encontramos que el Señor Krishna describe en el capítulo 13, texto 8 a 12 del Bhagavad Gita, cuáles son las características del conocimiento espiritual. Y él empieza hablando de dos cosas: amanuituan, adambituan, es decir, humildad y ausencia de orgullo. Porque una persona puede tener un gran estatus, una gran posición social, cultural, incluso religiosa, pero si esa persona está totalmente envanecida y orgullosa de su posición, eso bloquea su inteligencia, su conciencia para poder recibir apropiadamente el mensaje. Ella piensa: oh, yo ya sé muchas cosas, no tengo más que aprender. Por lo tanto, estas son características también de una persona idónea para recibir esta ciencia espiritual.
También recordemos que en el primer canto del Srimad Bhagavatam, también en el capítulo 1, Srila Prabhupada describe las características de la persona que va a escuchar esta ciencia y la persona que va a hablar sobre esta ciencia. Él dice allí que la persona idónea para recibir este conocimiento tiene que hacerlo de manera sincera y tener mucha ansiedad por escucharlo, es decir, estar ansioso por recibir este mensaje. Lo mismo dice el famoso verso Srinatan Swakata Krishna, Punya Ravana Kirtanam, Hridyantastahyavadrani Vidunoti Suhrit Satan. El Señor limpia el corazón del devoto en el cual se ha desarrollado el vivo deseo por escuchar esta ciencia espiritual. Es decir, aquella persona que está ansiosa de recibir este mensaje trascendental. Entonces encontramos, ya resumiendo, recapitulando y para concluir, que para poder ser un buen receptor de esta ciencia espiritual hay que hacerlo con mucha atención, no estar distraído, ser humilde, ser sumiso y tener mucha fe en las palabras de quien nos está instruyendo. Porque si la inteligencia, las habilidades, las cualidades, etcétera, que se posean a nivel material no se toman como herramientas para servir a estos maestros que nos están instruyendo, sino que más bien nos hacen envanecernos y orgullecernos, entonces eso más bien resulta una suerte de bloqueo en nuestra conciencia y no nos permite asimilar apropiadamente el mensaje trascendental. Entonces recordemos, mucha atención, fe, humildad y tener la actitud apropiada de servicio para recibir muy bien y aprovechar muy bien toda esa ciencia espiritual que está siendo impartida por estos grandes devotos, grandes acharyas, grandes maestros. Muchas gracias. Hare Krishna.